Está con nosotros Manuela Castañeira. Voy a empezar primero por las damas. Muy bien. Socióloga, dirigente del Nuevo Más, con una idea muy clara. Por supuesto, quiero, Manuela, además de darte la bienvenida, Muchas gracias. una primera línea de lo que evaluás de las medidas económicas implementadas. Muy o buenas que se quieren tardes. implementar, mejor dicho, porque tienen que Sí. ser aprobadas. Adrián, Luciana, siempre es un gusto estar discutiendo con ustedes y analizando la realidad. Yo creo que es un día, bueno, de muchísimos anuncios, pero les voy a ser muy honesta. Me parece que se trata de paliativos y que no hay grandes anuncios de fondo que sobre todo cuidan la situación de la mayoría trabajadora y asalariada en la Argentina. Julián Blechmar, que es economista, ¿pensás como Manuela? Que son No, paliativos? yo creo que es importante la transferencia de recursos que se va a hacer de los sectores más pudientes de la Argentina, agroexportadores, gente que puede vacacionar en el exterior, hacia jubilados, ¿no? Y beneficiarios de la asignación universal por hijo, que van a recibir un monto de 5.000 y 2.000 pesos respectivamente. Y bueno, es una primera medida, pero me parece que va en la dirección correcta. Ahora, a ver, Manuela, ¿cómo se empieza? Porque asumimos todos esta mirada que Sí. Alberto Fernández toma la presidencia plagada de dificultades. Pero ¿cómo se hace? ¿Por dónde se empieza? Una gran crisis sin duda, y habíamos hablado hace muy poquito también del 40% de la pobreza, que es uno de los números más preocupantes. Entonces, ante una gran crisis, amerita algún tipo, desde mi punto de vista, de medidas de fondo. Por ejemplo, para sacar a la gente de la pobreza, yo veo muy digamos, bajo esto de hacer un solo bono, una tarjeta alimentar. Me parece que hay que apuntar a la pobreza estructural y eso podría hacerse con un robusto plan de obra pública que implicaría que los dólares que se están intentando buscar por parte del nuevo gobierno para pagar en deuda a los grandes acreedores internacionales a partir de marzo se empleen en obra pública que genere empleo, que saque de la situación estructural. Y lo de los jubilados me preocupa porque eso sí que creo que no se trata de un paliativo, sino de una estafa que cuando hay un cálculo que empieza a favorecer a los jubilados, como iba a pasar ahora en marzo, a partir de tener un porcentaje alto calculado en la inflación, se busque dejar eso sin efecto y compensarlo con un bono por única vez, no remunerativo y demás. Eso me parece que sí hay que aclararlo. Vamos por partes, así no mezclamos los temas, Sí. si te parece. Bueno, Manuela Sí. tiene un análisis de lo que es la pobreza y Y las jubilaciones. No, Bueno, vamos- quiero primero Sí. puntualizar, ahora vamos a hablar de las jubilaciones, pero primero que si Sí. coincidís o no con esta idea de que no alcanza la tarjeta alimentaria y que no es trascendente aplicarla Sí, en un momento no, trascendente como creo que es, por supuesto que no alcanza. Lo que pasa es que son primeras medidas en un contexto muy complejo, ¿no? Un contexto de una renegociación de la deuda que no se sabe cómo va a derivar. También tenemos que pensar en esto, ¿no? En cómo vamos a manejar el déficit fiscal. Ya Guzmán dijo que no se puede ampliar el déficit fiscal y eso es cierto, eso puede llevar también a una mayor inflación, con lo cual me parece que está tratando de lograr un equilibrio dentro de lo posible. Yo creo que el gobierno va en dirección a mejorar el nivel de vida de los sectores más bajos, pero no lo puede hacer de un día para el otro porque hay riesgos muy latentes de hiperinflación, de no poder acordar con los acreedores externos y eso también generaría dificultades adicionales, ¿no? Ahora, a ver, yo utilicé la palabra alivio. Lo que se nota en esta primera semana del gobierno de Alberto Fernández es llevar un alivio a los argentinos que han sufrido en los años de Cambiemos. Estos 5.000 pesos que se van a cobrar en diciembre y en enero, ¿por qué vos pones otra mirada? Porque ¿Es contradictorio? lo que me preocupa es que con una gran siempre diferencia. lo que pasa con los jubilados siempre es que cuando la fórmula de cálculo se busca adaptar para perjudicarlos en el momento que los iba a beneficiar. Y eso es altamente preocupante. Cuando fue lo del 2017, que todos salimos muy enojados, Macri decía, no, pero esto va a mejorar a la larga. En el momento implicaba un recorte liso y llano y directo del salario de los jubilados, de las jubilaciones. Y ahora, ojo, porque lo que justamente es lo que se está argumentando de fondo es, no, pero está bien, ese cálculo hay que reverlo, porque hay que cuidar el déficit fiscal. A mí no me preocupa el déficit fiscal, que son, en general, el balance del Estado entre los gastos. El gasto del Estado es una cosa estratégica para sacar a la sociedad de la pobreza en este momento. Entonces, lo que me preocupa es que se juegue con el ingreso de los jubilados, porque en este momento puede ser una masa mayor de la calculada en relación a la inflación. Las maneras de controlar la inflación pueden ser otras, pero eso es otra discusión. A mí me interesa poner un punto de vista que sea cómo mejorar a la mayoría trabajadora, jubilada y que está en situación de pobreza en la Argentina, no tanto a las grandes variables de la macroeconomía, que a veces parece una abstracción, sino cómo se va a beneficiar en el día a día trabajadores y jubilados en la Argentina. Porque la otra discusión, o sea, este cálculo me parece que afecta, y la otra discusión que no está abierta es la de las paritarias y la del salario. Pero no hay una contradicción en el planteo, Manuela, que haces, porque el gobierno está anunciando, lo dijo hoy Martín Guzmán, es un plan integral macroeconómico, pero
pero a su vez se está, por lo menos, anunciando medidas para los sectores más postergados, como por ejemplo el aumento de la asignación universal por hijo. La caída de los medicamentos. La caída de los medicamentos es otra cosa que me parece realmente que si vos la analizás un poco en el fondo, de septiembre de 2018 a septiembre de 2019 hubo un aumento del 84% en los medicamentos. Y acá están haciendo una baja del 8% y no afecta al PAMI y al IOMA. Entonces, ¿hasta dónde ese tipo de medidas son realmente un alivio? Hay que ver. Hay que votar, o sea, tienen que llegar al Congreso, hay que verlas, se tienen que hacer efectivas, pero yo lo que veo es mucho anuncio, mucho nombre grande y poca propuesta para cambiar de fondo esta situación donde hay una minoría que se ha enriquecido en la Argentina y esa transferencia no veo que esté tomando medidas para transferir de manera directa, clara y, digamos, masiva esa riqueza concentrada hacia la mayoría de la Julián, sociedad. quiero volver al tema jubilados para que expliques desde tu punto de vista cuál es el objetivo de la medida, cuál es el trasfondo de él de tener la fórmula con la que se viene aplicando. A ver, no está dicho qué se va a hacer con las jubilaciones todavía. Tenemos que ver qué pasa con eso. No han anunciado qué va a hacer, qué se va a hacer con esta fórmula. Han dicho que la suspenden y no se sabe qué va a hacer, cuál va a ser la medida que la reemplace. Lo que sí dijeron son estos 5.000 pesos en diciembre y en enero. Y se supone que el gobierno va en dirección a mejorar el nivel de vida de jubilados, de beneficiarios de la asignación universal por hijo, porque además está afectando a los agroexportadores, a aquellos que vacacionan en el exterior, a quienes tienen bienes personales, ha subido la alícuota. Entonces creo que se va en esa dirección. Lo que pasa es que son 4 años de destrucción muy fuerte. Hay un tema de correlación de fuerzas que existe también. Con los medicamentos, con los laboratorios, no es fácil negociar, no es fácil de la noche a la mañana lograr todo lo que nosotros querríamos que efectivamente se beneficie a la gran masa trabajadora, ¿no? Pero me parece que esta es la dirección correcta. Por supuesto que puede haber mejoras, pero me parece que está clara que es una dirección inversa a la que proponía el macrismo. Bueno, y la otra medida la analizábamos con Luciana más temprano. Si algún ciudadano quiere atesorar dólares, se va a cobrar un 30% de impuestos. Tu mirada. Yo no estoy a favor que los trabajadores que encima tienen un salario que está tan sometido a la devaluación y a la inflación no puedan ni siquiera atesorar en dólares. A las mayorías trabajadoras me parece que hay que tomar medidas que afecten a las grandes empresas, a los grandes tenedores, a los grandes fugadores de divisa y no a la sociedad. Porque esto, a mí lo que me preocupa, por ejemplo, es que el trabajador argentino pueda vacacionar. ¿Va a implicar esta medida que van a bajar los precios para las vacaciones y que con el salario o con el poco aguinaldo que vos percibiste puedas vacacionar? Lo que me preocupa es que haya un aumento de todas las tarifas y todo lo que pase acá en la Argentina. Que se aprovechen los de acá a Me partir preocupa del que dólar. haya un aprovechamiento de las grandes empresas que venden paquetes y demás dentro de la Argentina para perjudicar a los trabajadores y que eso también tenga algún impacto. Entonces, por eso, siempre tengo otra mirada sobre lo que va a pasar, ¿no? Cómo se busca proteger a los trabajadores de manera clara, de manera directa, cómo operar en una redistribución, en ponerle impuestos, realmente retenciones a los que más tienen. Porque, por ejemplo, lo del agro, me parece que habría que ir a un esquema mucho más fuerte de retenciones al agro, porque lo que se está haciendo es restableciendo lo que el macrismo tenía, que era este tope del 30%, y que igual ya está vendido a futuro. La mayoría de la cosecha del 2020, en un 40%, ya está vendido con el esquema anterior de retenciones. Julián, por supuesto, tu mirada y tu postura es otra, entendés que todo es un proceso y que forma parte de un proceso y que hay que empezar a tomar medidas paulatinas para después. Sí, además la mayoría de los trabajadores, el 90% de los trabajadores ganan menos de 40.000 pesos por mes, esos no pueden ni vacacionar siquiera, con lo cual a mí no me parece mal que haya un impuesto hacia ese dólar turista o hacia el estacionamiento en dólares. Los dólares tienen que ir hacia la industria es la que genera trabajo en la Argentina y es muy dependiente de los insumos extranjeros, de los bienes de capital, y nosotros que tenemos una restricción externa, baja cantidad de dólares, tenemos que usar con mucho cuidado esos dólares, no para vacacionar, no solamente en Miami, tampoco en Uruguay, sino para proteger la industria, que la industria se pueda, asistir de todas las medidas necesarias y pueda mantener el nivel de empleo, ¿no? Bueno, la decisión política, ¿no?, de un presidente, me contaban que el viernes a la noche, cuando regresaba de la asunción de varios gobernadores, él se quedó en la Casa de Gobierno firmando este decreto, como por ejemplo el de doble indemnización. ¿Qué mirada tenés sobre esto? A ver. Me parecería muy importante que se discuta por ley. Ahora,
ahora que se está discutiendo llevar un gran paquete de leyes al Congreso, me pregunto por qué ese tipo de medidas no pueden ser por ley y, por ejemplo, acá 2 años. Y otra de las cuestiones, porque lo que pasó mucho entre la elección del 27 de octubre y el 10 de diciembre... ¿Te parece una buena medida? A mí me parecería una medida muy progresiva si fuese por ley a 2 años. Creo que 180 días solamente y por decreto es bastante insuficiente y además realmente hubo un aprovechamiento en esta especie de limbo que vivimos entre octubre y diciembre, donde hubo un aumento considerable de los despidos y muchas multinacionales aprovecharon para despedir. Entonces, ¿qué se va a hacer con esos sectores? Otra cosa que me preocupa sería la discusión de las reinstalaciones. Pero la doble inmunización es para proteger, para que también el trabajador no tema a que lo van a despedir, Manuela. Para que sea efectiva, efectivamente, que era ya se había discutido, la habíamos apoyado, habíamos pedido que se vote por ley, tendría que ser más extensa y durante 2 años, si no queda justamente en esto como paliativo, que es por un pequeño periodo, que es por decreto, que se puede sacar. Si la realidad económica lo amerita, terminen extendiéndolo. Justamente por eso me parece importante proponerlo para que sea por ley y que se discuta las reinstalaciones. Una de las cuestiones que están planteando, por ejemplo, los trabajadores del Posada, que el 11 de diciembre tuve el gusto de acompañarlos, y que están exigiendo y se han presentado ante el ministro actual de Salud con una lista de más de 1.300 personas que están pidiendo la reinstalación. Sí. No, lo que decía Luciana, ¿no? En 180 días esperemos que este plan empiece a dar sus frutos. Tiene que ver con dinamizar el consumo interno, con poner dinero en los bolsillos de los jubilados, de los trabajadores, que ellos no lo fugan a Panamá, ellos no lo utilizan para atesorar dólares, sino para el consumo. Eso reactivaría la economía y tal vez en 180 días no sea necesario. Y de ser necesario veremos qué hace el gobierno, digamos. Pero en principio, al igual que el acuerdo social, tiene un tiempo que tiene que ver con ver si funciona este plan, ¿no?, de reactivación económica. Plan contra el hambre es otro de los puntos. ¿Por qué sí. No, me río porque realmente a mí me parece que es muy sano el debate y que es muy saludable y a veces nos escuchan a nosotros de la izquierda y nos preguntan, pero ¿cómo puede ser? ¿Te estás oponiendo a todo, Manuela, lo que está diciendo Alberto? Nada te viene bien. Y lo que yo digo es, a mí me parece que es muy importante que desde la izquierda construyamos una opinión sólida, que realmente vea los problemas de fondo en la Argentina. Y me parece que podemos hacer un aporte si nosotros discutimos con nuestra mirada realmente pegada a los intereses de la clase trabajadora, una mirada desinteresada desde el punto de vista de los compromisos con el Estado, con un cargo, con ser funcionario o cuestiones por el estilo. Entonces, con esa también falta de presión es con la que nosotros justamente planteamos un programa alternativo, porque yo comparto la profundidad que veo de la crisis. A mí me preocupa lo que el macrismo dejó. Yo hubiese sido incluso más agresiva en relación al balance del macrismo de los últimos 4 años de lo que el actual gobierno está haciendo. Me preocupan los números de pobreza. Entonces, por eso es también que somos tan firmes con nuestra postura de lo que creemos que son salidas de fondo para sacar a los trabajadores y trabajadoras de esta situación. Bueno, recién te preguntaba, Luciana, ¿no?, sobre el plan contra el hambre que lo ha anunciado Alberto Fernández, sobre este punto. Sí, empieza por una ciudad que conozco mucho, Entre Ríos. Yo soy de ahí, de otra ciudad, pero tengo mucha familia ahí y conozco. Realmente es una situación muy extrema la que se está viviendo. Por supuesto que siempre votaría a favor de cualquier tipo de medida directa, es decir, beneficio directo en materia monetario, que vaya directo al bolsillo de una población mayoritariamente abandonada a la pobreza, pero sí me parece que hay que empezar a discutir la pobreza estructural y las salidas de fondo. Y si no hay un programa de creación de empleo en blanco, de manera digno, no un bonito o algo que cualquiera por decreto te modifica, un trabajo que sea tuyo, que tenga beneficios sociales, que tenga aportes previsionales y que genere un producto que sea para el conjunto de la población, como caminos, como tendido eléctrico, como puentes. Yo creo que ese es el camino. Debería haber un plan de obra pública. En defensa de Alberto Fernández, que hace 3 días asumió como presidente. En búsqueda, yo creo que muchos sectores de la sociedad coinciden. Lo que pasa es que los únicos que le estamos dando tiempo somos los honestos. Porque acá hay todo un sector que no le da tregua, que son los sectores del FMI, de la banca internacional, del agro que ya salió al costado de la ruta. Si los que estamos en defensa de los trabajadores no presionamos, vamos a terminar, no sé, como las direcciones sindicales tradicionales que dicen, no, yo recontra con frío, le voy a dar todo el tiempo del mundo. No, yo, hasta que no vea aumento de salario, no le voy a dar ese espacio. Para seguir con el foco, Julián, y preguntarte por el plan contra el hambre, una medida y una decisión tomada antes de asumir. Fue lo primero que
hizo el actual gobierno nacional, ¿consideras que es el camino correcto para claro, poner plata en el bolsillo de la gente, reducir el IVA a los productos de la canasta básica? Y Manuel planteaba las relaciones de fuerza, ¿no? Tenemos a la derecha, como vos bien la explicabas. Entonces yo creo que de alguna forma los trabajadores tenemos que estar defendiendo esto, porque la derecha no es fácil en la Argentina. Lo vimos en la 125, lo vimos en la dictadura militar, con lo cual me parece que es problemático cuando además desde los trabajadores se cuestiona un plan que aparenta ser progresivo. Tal vez no lo que uno querría, estoy de acuerdo, pero va en la dirección, me parece, favorable a jubilados y trabajadores. Bueno, lo ha dicho Alberto Fernández, creo, antes de asumir, ¿no? Basta que dejen de pagar los que menos tienen. Exacto. Porque lo que ha pasado es todo lo contrario en el gobierno de Mauricio Macri. Los que más tuvieron han dejado de pagar. La supuesta copa que derramaba, y al final derramaba para Panamá, derramaba para la fuga de capitales, nunca llegó esa copa que derramaba, y ahora es el plan inverso, por supuesto. Ahora es poner dinero en los trabajadores que además consumen, no fugan el dinero y reactivan la economía, ¿no? Bienes personales, una línea solamente para ir cerrando de lo que es el impuesto que va a aumentarse. Habría que hacer impuestos realmente que afecten a las grandes riquezas con un control profundo de esa situación. Yo sigo viendo medidas, restablecer lo que Macri había suspendido. No ha habido palabras como usar congelamiento o retrotraer tarifas, sino suspender por 180 días, suspender por 30 días. Me parece que hay que afectar a las riquezas de fondo, hay que poner retenciones a los que más tienen, hay que atacar esos grandes sectores que han, el propio presidente lo dijo, tienen un colchón, han atesorado un montón en este último periodo y es hora de redistribuir esa riqueza en el sentido de que los que la generan, que son los trabajadores y las mayorías populares. Julián, bienes personales.